Buenas, ¿cómo andan? Buenas, ¿me escuchan? Buenas, ¿Cómo estás, escucho. Gabriela? Hola, Karen. Nazareno. Hola. Hola, profe, ¿cómo va? Mayra, bien, Recién bien. Mayra, ¿cómo estás? Juan, ¿me escuchás? Anda como una manzana si querés, Mini. Bueno, retomamos un poquito entonces. Recuerden, quedamos con conceptos básicos de célula hace 15 días atrás. El jueves pasado no tuvimos clase por feriado. Me da risa, estoy un feriado en el medio de la cuarentena, pero bueno, hay que respetarla. Hoy vamos a ver entonces el tema de organelas celulares. Por favor, lo que les pido es, si tienen preguntas, las vamos haciendo. Les voy a dejar un cuestionario sobre organelas para que vayan viendo en conjunto con lo que ya hicieron. ¿Qué les parece la metodología de trabajo? Video con Zoom, algo de material en el libro y el cuestionario de resolución. ¿Les sirve? ¿Les está dando efecto? ¿Cómo llevan los contenidos? Un poquito para escucharlos, a ver. Sí, está bueno. sí, está bien. Más Es no algo podemos... nuevo a lo que hay que adaptarse, pero Seguro. bueno, es eso, adaptarse. A mí me sirve. Gabriela dice que es duro leer el PDF. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Pero bueno, me parece que también, como yo decía, creo que no sé si con ustedes o con quién, hay que leerlo una, dos y tres veces, y es como ver la película, ¿no? Vos ves yo te digo, andá a ver Caballo Salvaje, la ves la primera vez, te querés morir, la ves la segunda, le viste un montón de detalles, y la tercera la entendiste, ¿viste? Es como que a veces hay que leerlo bastante para entender algunas cosas referidas a lo que es estas cosas nuevas, ¿no? Que cuando uno a veces, yo no sé ustedes, pero si hace rato que no estudian, a veces retomar el ritmo es complicado. ¿Eh? Es complicado. Bueno, vamos a arrancar, no vamos a hablar pavadas, así les voy a compartir la pantalla. Díganme ustedes si lo ven. A ver. A ver. ¿Se ve? Todavía no, está cargando. Bueno, Va por lo menos. ahí va cargando, me parece. Está cargando. Ahí va cargando. Ahí se tendría que estar viendo. No, Todavía no no. está. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Voy a apagar mi video, así le doy un poco más de recurso a la compartición, ¿sí? Porque si no, como que no le da, viste, mi memoria, hasta qué momento llega. Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos, hoy estuvimos hablando de tipos de células, procariotas, eucariotas, ¿sí? Aquella disposición, la complejidad, aquello que hacía referencia a si tenían o no tenían pared celular y demás. Hicimos algo de mención en lo que es la membrana plasmática y sus partes. Hoy vamos a ver. Membrana plasmática habíamos visto con ustedes, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Bien, perfecto. Y vamos a ver entonces, ¿sí? Esto de qué es la célula. Habíamos hablado, ¿sí? De sus partes. Hoy vamos a ver puntualmente, esto que estoy pasando es membrana plasmática, ¿sí? Esta bicapa fosfolipídica, vayan tomando apuntes, que protege todas las células, sin importar complejidad, reino, ni nada por el estilo. Bien, una de las partes más importantes de la célula es el retículo endoplasmático. ¿Sí? Nosotros entendamos, voy a reiniciar el video porque a mí me gusta que me vean la sarta de pavadas que hago con la mano. A ver, entendamos esto. La célula, ¿sí? Yo tengo una célula acá. Dentro de esa célula nosotros vamos a encontrar diferentes cosas, ¿sí? Que, sobre todo hablando de una célula eucariota, animal, de las que nos componen a nosotros. Imagínense que la célula es un gran departamento dividido en un montón de habitaciones. Cuando hacemos referencia a eso, decimos que la célula está compartimentalizada. Compartimentalizada. Es decir, la compartimentalización de la célula le permite, en algún punto, generar... Voy a silenciar los micrófonos de todos, así ya todo el mundo puede escucharme bien a mí. Y de última, si alguien necesita algo,
levanta la mano y prende su micrófono. Bueno. Así no hay ruido. Entonces, decimos que hablamos de compartimentalización cuando la célula puede dividirse dentro de su estructura en un montón de regiones donde le permiten en cada una de ellas tener diferentes tipos de reacciones químicas para favorecer y mantener la vida. Uno de los lugares más importantes donde esto sucede es en el retículo endoplasmático, ¿sí? El retículo endoplasmático es una continuidad del núcleo, ahora vamos a ver acá una fotito, ¿sí? Justamente en ese retículo endoplasmático, lo que vamos a notar es que si yo tuviese el núcleo en este lugar, ¿bien? Esta serie de sacos que ustedes van a ver aquí, esta serie de membranas, van a estar encargadas, como dije ahí, de transportar diferentes tipos de materiales, generar diferentes tipos de reacciones químicas en cada uno de estos lugares, que por ejemplo van desde la generación de una proteína, desde la generación de un hidrato de carbono, de un lípido, y si esto ahora les suena raro, no importa, porque tenemos que ver qué es todo eso, pero no importa, vamos entendiendo lo macro de todo esto, y a medida que después vayamos viendo palabras raras, avanzamos en el contenido. ¿Sí? El retículo endoplasmático es parte del sistema de endomembranas. ¿Qué decimos con esto? Es decir, una vez que yo tengo el núcleo, que está generalmente en uno de los lugares de la célula, una serie de membranas se continúa, ¿sí? Y da lugar al sistema de membranas. El retículo endoplasmático es una de las partes más importantes de ese sistema y se divide en dos, liso y rugoso. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Particularmente a que el rugoso tiene como grumos, tiene como rugosidades. ¿A qué se debe la rugosidad? A la presencia de ribosomas, con B larga. Los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, vamos a ver un poquito más adelante, son también organelas celulares. Y pueden estar en dos lugares, en el retículo endoplasmático o solos en el citoplasma. ¿Hasta acá estamos bien? Háganme así con la cabeza. Bien. ¿Mayra? Bien. Karen, no la veo, pero bueno. Karen, ¿vos cómo venís? Sí, va bien. Bien. Todo este silencio de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué hace el retículo endoplasmático liso? Es decir, aquel que no tiene ribosomas adosados, generar reacciones químicas de síntesis, de producción, ¿sí? De, por ejemplo, hormonas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la síntesis de grasas, de lípidos, de colesterol, de triglicéridos. Y vos decís, ¿qué es todo eso? Bueno, ¿viste esos análisis de sangre que vos vas a leer dentro de un par de años? ¿O que vas a generar dentro de un par de años? Bueno, todo eso que está en la sangre en algún momento salió de una célula. ¿Sí? Por eso es tan importante hablar de este tema con ustedes. Síntesis de hidratos de carbono, síntesis de lípidos. Los retículos endoplasmáticos lisos de las células del hígado son los más desarrollados de todos. ¿Por qué? Porque además de sintetizar un montón de sustancias importantes para la célula y para el organismo, tiene una función que es la detoxificación. Detoxificación, subrayado en negrita, con rojo, llaves y corchete lo ponen. ¿Sí? La detoxificación de sustancias es una de las funciones del retículo endoplasmático liso. ¿Vamos? Bien. Entonces, dos grandes funciones. Síntesis de sustancias como hidratos y de lípidos y detoxificación de sustancias. Ahí tenemos una foto de un retículo endoplasmático liso. Y el rugoso, si se fijan así, miren esta foto. ¿La vieron? Miren esta foto. La diferencia, ¿dónde está? En los puntitos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque esos puntitos son los ribosomas. Esos puntitos son los ribosomas. Entonces, ¿cuál es la pura y exclusiva reacción del metabolismo del retículo endoplasmático rugoso? La generación de proteínas, la síntesis de proteínas, pero escuchen esto, para uso externo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ustedes van a hacer un dosaje
dentro de 3 años, van a hacer un dosaje de insulina para hablar del índice OMA, para hablar de insulinoresistencia, para que un médico clínico pueda evaluar la posibilidad de una diabetes tipo 2, ¿sí? Y la insulina, ustedes saben, es una hormona, ¿no es cierto? Esa hormona está circulando por la sangre. Bueno, sin embargo, ¿quién produjo la insulina? ¿Alguien sabe? Levanto micrófonos. ¿Quién produjo la insulina? Levanté micrófonos. ¿Qué órgano produce la insulina? ¿Saben? ¿El hígado? No el Páncreas. hígado. El El páncreas. páncreas. El páncreas. El páncreas es una glándula que produjo insulina, ¿sí? Ahora, ¿sí? El páncreas produjo la insulina. Las células beta, así se llaman, las células beta del páncreas produjeron insulina. La insulina es una proteína, pero que se quedó en las células beta del páncreas. No, se fue del páncreas y llegó al dedo gordo del pie, al cerebro, llegó al corazón, llegó a mis músculos, llegó a todas las células de la piel. Entonces quiere decir que esa insulina, que es una proteína, se fue del páncreas, se fue de la célula beta. Esa proteína, como se usó afuera de la célula beta, se produjo en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Soy claro con esto? Bien. Ahora, si yo tuviese como actividad la producción de proteínas, ¿sí? De proteínas para uso interno, es decir, aquellas proteínas que va a usar esa célula porque necesita de esa proteína. Por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son estructuras proteicas que se encargan de acelerar reacciones químicas, porque todas nuestras reacciones químicas que se dan en esta célula de la cual estamos hablando necesitan enzimas. Aún mismo la producción de proteínas, la producción de esos lípidos que hablábamos hoy, la utilización de la energía. A ver, nosotros producimos energía, ahora vamos a ver en la mitocondria, pero porque hay enzimas. Y esas enzimas son proteínas, que se quedaron o se fueron de la célula. Se quedaron adentro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esas proteínas que se quedaron adentro de la célula, es decir, para consumo interno, ¿sí? No se produjeron en el retículo endoplasmático rugoso, se produjeron en los ribosomas que están solitos en el citoplasma. Anótense esto porque es muy importante. Reinicien el audio de aquel que me quiera hacer alguna pregunta sobre esto. ¿Estamos? Seguimos. Ahí tenemos el sistema de sacos, ¿sí? Por ahí dentro circulan las proteínas que se van produciendo, porque a medida, ¿sí? Ustedes recuerden que las proteínas que se producen en el retículo endoplasmático rugoso se van afuera. Y para irse afuera, tienen que salir del retículo, ¿sí? Y tienen que atravesar una cosa que vimos en la clase pasada, que se llama membrana plasmática, ¿sí? Si no atraviesan la membrana plasmática, no se puede ir un carajo afuera. Entonces, para atravesar la membrana plasmática, tienen que adaptarse, tienen que camuflarse, porque si no se quedan adentro. ¿Eh? Y ahí, ¿sí? Ahí tienen, mirá qué buena imagen esta, mirá qué buena imagen. ¿Ves ahí el núcleo seguido del retículo endoplasmático en general, ¿sí? Y finalmente, mirá quién aparece acá, el retículo endoplasmático liso. ¿Ven cómo todo esto es como que va de la mano, sale del núcleo, me voy por acá, y termino en el retículo? Y cuando salgo del retículo, me meto en esta segunda organela, que es también parte del sistema de endomembranas. El aparato de Golgi. ¿Sí? El aparato de Golgi tiene una sola función importantísima, que es la de empaquetar sustancias. ¿Sí? El aparato de Golgi empaqueta sustancias que generalmente salen del retículo endoplasmático. ¿Qué es empaquetar sustancias? Anoten esto, por favor. Empaquetar sustancias significa
envolver las sustancias que se producen en el retículo en vesículas. Una vesícula, mírenme, es una circunferencia donde toda su periferia está hecha de la misma sustancia que está hecha la membrana plasmática. Entonces, cuando yo hoy les hablaba de camuflaje, justamente les estoy diciendo de que esa sustancia que está dentro, camuflada de una vesícula de las mismas propiedades químicas de la membrana plasmática, puede en todo caso reservarse en el citoplasma para que no se consuma o que para que se consuma después, o bien irse afuera de la célula. Digamos que el aparato de Golgi tiene la función de empaquetar, distribuir, digamos que es la logística, es la logística de la célula el aparato de Golgi. Se ocupa de acopiar, poner, sacar, trasladar. ¿Me siguen con eso? Es como el repositor del supermercado, ¿sí? Quien maneja, digamos, los insumos. Lo pongo acá, lo dejo allá, lo saco de la venta, lo pongo a la venta, lo subo de precio. Es decir, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Bien. Perfecto. Otra función que tiene el aparato de Golgi va a ser también tener que ver con los lisosomas. Lisosomas. Los lisosomas están, otra organela, ¿sí? Los lisosomas están ligados a la degradación de sustancias en la célula. Entonces, cuando aparece, suponte que estamos hablando de una célula de un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco es una célula que se ocupa, en nuestro caso, en nuestro organismo, de la defensa, ¿sí? Ya que estamos hablando del COVID-19. ¿Sí? Suponte que una célula nuestra se fagocita un virus COVID-19, del coronavirus. ¿Sí? Lo fagocita, se lo come, pasa por la membrana plasmática y lo deja adentro del citoplasma, dentro de una vesícula. Luego, esa vesícula que está nadando en el citoplasma de la célula del glóbulo blanco se une a un lisosoma y chau, a la mierda COVID-19. ¿Se entiende? ¿Está bien? Seguimos. Muy bien. Empaqueta y distribuye sustancias, dice acá, que recibe del retículo endoplasmático. Y puede dejarlas afuera o mantenerlas adentro. Hablamos ya algo de estas organelas que son los ribosomas. Otra organela entonces, los ribosomas, que son organelas encargadas pura y exclusivamente, dice ahí en violeta, de la síntesis de proteínas, de la producción de proteínas. Cuando hablamos de metabolismo nosotros en biología, hacemos referencia a que ese metabolismo es de dos formas, así muy esporádicamente, lo dijo la seño de quinto grado. Hay anabolismo y hay catabolismo, ¿sí? El anabolismo hace referencia a todas las reacciones de síntesis, de producción, de lo que voy, desde lo más chiquitito a lo más grande, hablamos de síntesis, hablamos de anabolismo, de elaboración, de producción. Y todo lo contrario, cuando hablamos de catabolismo, hacemos referencia a, ¿sí?, todo lo que voy desde lo más grande hacia lo más chiquito. Por ejemplo, la propia degradación de sustancias en el sistema digestivo, la propia respiración celular cuando voy de una glucosa a producir agua y dióxido de carbono para quedarme con la energía, que esto lo veremos un poquito más adelante. Es decir, todo lo que va de lo más grande a lo más chico y extrae energía para utilizarse son metabolismos catabólicos. Cuando yo hablo de metabolismos de síntesis de proteína, hablo de anabolismo, de producción, de síntesis. ¿Bien? Entonces, los ribosomas son los protagonistas del anabolismo, justamente porque tienen a cargo ni más ni menos que la producción de proteínas. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? Los ribosomas en sí mismos están formados por dos estructuras. Por ARN ribosomal, ¿sí? Los ribosomas están producidos por ARN ribosomal y por unas proteínas especiales, que le dan esa estructura roja, que ven ahí que parece un labio, ¿sí? Una estructura que se denomina subunidad mayor y una estructura que se denomina subunidad menor, ¿sí? Estas dos subunidades están desacopladas
hasta tanto no llegue esa cinta violeta que está ahí. Esta cinta violeta que está ahí se denomina, que no es parte del ribosoma, sino que viene del núcleo, es el ARN mensajero. El ARN mensajero es quien trae el código genético para la producción de esa proteína. Veremos las próximas clases, cuando hablamos de biomoléculas, la importancia de los ácidos nucleicos. Ahora no importa, ahora quédense con que el ARN mensajero trae justamente, valga la redundancia, un mensaje para la producción de proteínas en el ribosoma. Este ribosoma, acuérdense que puede estar en dos lugares. Puede estar en el retículo endoplasmático rugoso, es decir, en el retículo endoplasmático, formando el retículo endoplasmático rugoso, o bien solo en el citoplasma. Dependiendo de la proteína y del lugar donde esté, en donde se va a producir. Si yo necesito una enzima para consumo interno, una proteína para consumo interno, la voy a usar en los ribosomas solos. Y si necesito una proteína para sacar afuera, como hablábamos del ejemplo de la insulina, voy a hacerla, a sintetizarla, en el retículo endoplasmático que está ligado a los ribosomas. ¿Cierro esa parte? Bien. Hermoso. Divino. Un espectáculo. Lisosomas. Algo ya dijimos de estos señores. ¿Sí? Los lisosomas tienen en su interior enzimas. ¿Y qué eran las enzimas? Eran proteínas. Pero estas proteínas se quedaron adentro. Entonces, levanto micrófonos. Levanto micrófonos. Pregunto, si estas proteínas que están adentro, porque son lisosomas, se quedaron ahí, ¿quién produjo esas proteínas? Los ribosomas sueltos. Los ribosomas sueltos. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. No escuché. Voy de nuevo con la proteína. Voy a ver, ahí, no sé quién es quién. A ver, espera que voy a silenciar. La pregunta es, traten de quedarse quietitos o lejos de los micrófonos. La pregunta es, si yo tengo un lisosoma, que es una vesícula con una proteína adentro, y se ha quedado dentro de esa... ¿sí? Y se ha quedado dentro de esa... Estoy apagando el micrófono, no sé quién es el que grita. Y se ha quedado dentro de esa célula. Se produjo esa proteína, entonces, en el ribosoma aislado, solo. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Entonces, los lisosomas son organelas encargadas de la degradación celular, encargadas de la degradación de sustancias que son quizás perjudiciales para la célula. No pasa nada, Karen, está todo bien, por favor. No me pidas perdón. Estamos todos iguales. Entonces, seguimos. Dentro de esta vesícula que ustedes ven acá, ¿sí? Dentro de esta vesícula, eso que vendría a ser medio feo rosa o rojo, ¿sí? Venían a ser proteínas que se encargan de la degradación. Y esto naranja que recubre el lisosoma son las vesículas que yo les hablaba hoy, que salían del aparato de Golgi. Esta proteína seguramente se puede haber producido, ¿sí? En los ribosomas, y esa proteína pasó por el aparato de Golgi para que se le diera una vesícula y que pudiera quedar encapsulada de adentro. Ahí se formó un lisosoma a la espera de una posible partícula que ingresara de afuera, ¿sí? El lisosoma tiene la función de la degradación de sustancias. ¿Tá? Cuando una sustancia ingresa a la célula, se une a un lisosoma y lo degrada. ¿Vamos hasta ahí? Vamos. La mitocondria es la top 10 de las organelas porque es la que produce la energía, ¿sí? Es la top 10. ¿Qué hace la mitocondria? La teoría se me fue el nombre. De la endosimbiosis, ¿sí? La teoría de la endosimbiosis hace referencia a que cuando las células eucariotas no eran tales como las que conocemos ahora,
una célula procariota, fíjate que se parece mucho a una célula procariota esta, ¿sí? De hecho tiene hasta ADN propio la mitocondria. Vos fíjate lo rara que es. Esta mitocondria, ¿sí?, se metió adentro de una célula eucariota y formaron un complejo simbiótico, donde ésta utiliza cosas que le sirven del eucariota y el eucariota usa sus funciones. Entonces, la mitocondria son las centrales energéticas de la célula, porque son las que están responsables de la respiración celular. Son las que forman ATP, son las que degradan la glucosa, en el caso de nuestras células, para la función de energía. ¿Le salió que actualicé? No. No. No, va, no importa. Me quedan 10 minutos. Va. Bien. A ver qué dice acá. A ver que si dice actualizar, puedo actualizar y me quedo con un poquito más de tiempo. A ver. A ver qué dice acá, espera. Nah, no me parece un carajo esto. A ver. Bueno, sigo hablando porque si no me pierdo el tiempo y ni actualiza ni nada. Una célula que se ocupa, ¿sí? Una célula que se ocupa de la contracción muscular va a tener más mitocondrias que una célula de un adipocito que se encarga de almacenar grasa. ¿Se entiende eso? Todo hace, la estructura hace la función, dice uno de los principales lemas de la biología. Bien. Muy bien, seguimos con esto. Los peroxisomas, otra estructura importante a nivel celular, son las que se ocupan, ¿sí?, de la degradación del agua oxigenada de la célula. ¿Sí? Los peroxisomas se llaman porque degradan el peróxido de hidrógeno, ¿sí?, que es el peróxido de hidrógeno es el nombre químico que se le atribuye al agua oxigenada, ¿sí? El peroxisoma degrada el agua oxigenada que se produce, ¿sí?, en la célula. Y vos decís, ¿pero vos estás loco? No, mirá, hay algunas reacciones que producen agua oxigenada y en grandes concentraciones es tóxica para la célula. Entonces hay que desacársela de encima. ¿Cómo se saca de encima el agua oxigenada? A través de los peroxisomas, que son organelas parecidísimas a los lisosomas, ¿sí?, pero con la diferencia de que cambia la enzima que está dentro, ¿sí? Los peroxisomas tienen una enzima que se denomina, escuchen bien y anoten, catalasa, ¿sí? La catalasa es una enzima que degrada el agua oxigenada y se encuentra en los peroxisomas. ¿Bien? Esto no nos interesa porque esto es parte de la célula vegetal. Vacuolas. Las vacuolas, en el caso de las células animales, no tenemos muchas vacuolas. Hay pocas vacuolas muy diminutas que se ocupan de guardar, por ejemplo, en un adipocito, que es una célula que resguarda grasa, por ejemplo, grasa, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar grandes vacuolas de grasa en un adipocito, ¿sí? Casi en un adipocito el 90% del peso de la célula es grasa. Y el resto ocupado para lo que tiene que ver con las funciones celulares de esa célula. Pero las vacuolas son estructuras que se ocupan de guardar sustancias para otro momento. Los centríolos, ¿sí?, los centríolos se ocupan de generar caminos, autopistas, en el momento de la división celular. ¿Sí? En el momento de la división celular se generan autopistas porque ustedes saben que en esa división, cuando una célula madre se divide en dos hijas, tiene que el material genético, el ADN, dividirse perfectamente y sin errores. Porque si llega a haber un error en el código genético de una o de otra, alguna de esas va a ser defectuosa y va a ser
perjudicial o va a morir. ¿Sí? Entonces, frente a esa importancia de mantener correcto el código genético, los centríolos lo que hacen es producir autopistas para que naveguen los cromosomas en la división celular. Ahí ven ustedes una estructura media anaranjada que se denominan microtúbulos. ¿Sí? Los microtúbulos son los que son proteínas, ¿sí? Que lo que hacen es, ustedes saben que todos nosotros tenemos una forma, y esa forma la tenemos gracias al esqueleto, ¿no es cierto? Bueno, la célula tiene la forma que tiene porque tiene lo que se denomina un citoesqueleto. El prefijo cito siempre hace referencia a célula. ¿Sí? Entonces, el citoesqueleto es lo que le da la forma a la célula. ¿Sí? La estructura, como ven ahí en esa foto, la estructura tridimensional que tiene. Y fíjate cómo se van incrustando las diferentes organelas. Ahí vemos una mitocondria, vemos parte del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ven la foto? ¿Sí? Entonces, esas estructuras le dan sostén a la célula y permiten que las sustancias naveguen con cierto orden, porque si no todo es un quilombo ahí adentro. Imagínense, tan chiquito y con tanto verde. Y finalmente el núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula porque es lo que adentro resguarda, anoten esto, el material genético en términos de ADN. El ADN no sirve solamente para... El ADN no sirve solamente para ver si vamos a tener ojo azul, verde, naranja, amarillo o negro, o si vamos a ser petizo, gordo o pelado. ¿Sí? El ADN no es para solamente la herencia, que es la principal función. A mí me parece que la principal función que tiene el ADN, que tienen los ácidos nucleicos, es el control del metabolismo celular. ¿Sí? Porque si vos no tenés control sobre el metabolismo celular, la célula es un quilombo y muere. O termina en un cáncer, porque no tiene control. ¿Me siguen con eso? Entonces, es muy importante la función del núcleo. Dentro del núcleo se resguarda el material genético. ¿Sí? Entonces, es muy importante la estructura del núcleo. Y hay células que es tan importante el núcleo que a veces tienen hasta 2 o 3. Como por ejemplo los glóbulos blancos. Como por ejemplo las células musculares. ¿Sí? Así que es súper importante la función del núcleo. ¿Por qué? Porque resguarda el material genético. Porque resguarda el ADN. Porque el ADN no es para ver cómo vamos a hacer el día de mañana, sino porque es quien controla todo esto que estamos hablando desde hoy y desde la primera clase que tuvimos. Gente, no hablo más. Doy pie a alguna pregunta que quedan 2 minutos. Vamos. ¿Algún comentario? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió bien. Bueno, Nazareno, ¿algo para decir? No, se entendió muy bien. A mí por ahí me hacía un poco de falta porque yo los últimos 3 años de secundaria no tuve química y solamente un año tuve biología por cuestiones de la De la currícula del secundario. Escuela. Exacto. No, igual yo había elegido una orientación en la que sí tenía menos mal. estas materias. Claro, estas materias, pero problemas con los profesores y demás hizo que durante los 3 años tuviera 1 o 2 clases por año de química y de biología. Entonces, como que no. Igual yo hice 1 año de kinesiología y tengo algunos conceptos y algo. Mirá. Pero nada, lo que es. ¿Dónde hiciste kinesio, Nazareno? En FASTA. Entonces a mí me tenés que haber visto, padre. Por eso yo le había comentado en una clase anterior que por ahí lo conocía de algún lado. Bueno, de FASTA me conocí. Yo coordino el ingreso en FASTA. Bueno. Ahí está. Claro. Ahí está, sí, en el ingreso. Sí, yo soy el garca del ingreso. Claro, ahí está, de ahí lo conocía. Yo ahí está. ¿Viste? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Gabriela dice, yo hace más años, pero encendió bien, buenísimo. A ver, Brenda, ¿algo para decir? Aunque sea por el chat. Juan, ¿algo para decir? Que nos quedan 30 segundos, vamos.
No, muy bueno. Dijo que lo iba a subir esto igual, porque Sí, capaz que hay claro, cosas querido. que quedan en el Ya lo aire que subo. después En 20, no se va a en notar. 20 minutos lo comparto a YouTube y lo subo a la plataforma. Dale, muy bien. Bien, Gracias. Brenda. Mayra, ¿algo para decir? No, que entendí Bien. bien. No. Buenísimo. Gente, nos vemos. Dejo actividades. Nos vemos el jueves que viene. Bárbaro. Gracias. Chao, hasta Gracias. luego. Chau, chau. Chao.